Estar con nosotros. Te habla tu hermano y amigo Eric Valencia. Y hoy continuamos con nuestras series hablando de los discípulos. Hemos estado hablando de los discípulos toda esta semana y hoy nos toca hablar de uno de los discípulos tremendos, que la Biblia no describe mucho de él, no habla mucho de él, pero fue un hombre que tiene gran importancia por lo que hizo. Dejar el pasado, dejar lo que fue antes por servirle a Dios. Esto es bien importante, el poder completamente tener un cambio de vida. Hay personas que han tenido un cambio de vida muy grande de lo que fueron antes y ahora son grandes servidores de Dios. Hay personas que no tienen un gran testimonio, pero también son grandes servidores de Dios. Lo importante aquí es cumplir con el propósito de Dios. Y este hombre llamado Simón es uno de los 12 apóstoles, uno de los hombres que Dios llamó a su servicio. Simón el Celote, uno de los apenas conocidos, llamado cananista o el Celote, vivió en Galilea. La Biblia menciona en el libro de Marcos capítulo 3, 18, aparece en la lista Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista. O sea, prácticamente aquí lo menciona como el cananista. Sin embargo, en otros dos lugares es llamado Simón el celote. En el libro de Lucas capítulo 6, versículo 15 dice la palabra de Dios: Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado el celote. Y en Hechos también, en la lista que estaban, de los que estaban esperando la visitación del Espíritu Santo, la Biblia lo menciona en Hechos 1:13, y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Eso lo dice la Biblia en el libro de Hechos capítulo 1:13. Aquí lo menciona como el celote. Pero ¿quién era el celote o qué era lo que hacían los celotes prácticamente? El Nuevo Testamento nos dice prácticamente o no nos dice prácticamente nada sobre él, excepto que era un celote. Los celotes eran nacionalistas judíos, fanáticos, quienes tuvieron desatención heroica por el sufrimiento envuelto y la lucha por lo que ellos consideraban como la pureza de su fe. Los celotes fueron enloquecidos con el odio por los romanos. Fue este odio por Roma lo que destruyó la ciudad de Jerusalén. Josefo dice que los celotes fueron personas imprudentes, celosos en las buenas prácticas y extravagantes e imprudentes en las peores clases de acciones. Desde su entorno nosotros vemos que Simón fue un nacionalista fanático, un hombre devoto a la ley, un hombre con un odio amargo por cualquier persona que se atreviera a comprometerse con Roma. Aún así, Simón claramente sobresalió como un hombre de fe, abandonó todos sus odios por la fe que mostró hacia su maestro y el amor que estuvo dispuesto a compartir con el resto de los discípulos, y especialmente con Mateo, el cobrador de impuestos romano. Simón el celote, el hombre que una vez pudo haber matado por lealtad a Israel, llegó a ser un hombre que vio la voluntad de Dios y se dio cuenta que esa voluntad de Dios no tiene precio. La tradición dice que murió como mártir, pero me llama la atención mucho la vida de este hombre, porque definitivamente, aunque la Biblia no nos dice mucho acerca de él, podemos llegar a conocer que este hombre fue un hombre de Dios que dejó todo por servirle a él, que dejó las armas, que dejó también el rencor. Nosotros encontramos en algunos lados que hay personas que odian a las personas de otros países porque han invadido esos países, han destruido, han traído pobreza. Y esta era la situación de este hombre. Él había tomado las armas porque él creía y más que todo le echaba la culpa a la nación de Roma. Esta religión o estos celotes le echaban la culpa a lo que era Roma por la pobreza que había en el pueblo judío. Y eran gente que estaban dispuestos a hacer cualquier cosa por tal
de vengar lo que estaba sucediendo. Pero Dios lo llamó de ahí. Dios lo cambió y lo transformó. Qué tremendo, ¿verdad? Cuando nosotros podemos ver de que Dios saca a alguien de ahí donde pensábamos que no podían cambiar, no podían ser transformados. Y esto es lo que Dios hace. Por eso tenemos diferentes apóstoles haciendo diferentes cosas, diferentes hombres de Dios, porque Dios nos enseña que Él puede llamar, transformar, cambiar a las personas de donde ellos se encuentren. Y en este caso encontrábamos a este hombre que estaba haciendo algo indebido y Dios lo llamó ahí. ¿Qué podemos aprender de él? ¿Qué es lo que nosotros aprenderíamos de él? En primer lugar, que dejó todo el pasado por servirle a Dios. Esa es la pregunta. Hay personas que me dicen, yo no puedo dejar de hacer lo que estoy haciendo. Yo no puedo cambiar. Y Simón estuvo dispuesto a dejarlo todo por servirle a Dios. Estuvo dispuesto a dejar las armas por servirle a Dios. La pregunta es esta, si hay algún amigo que me está escuchando, ¿estarías dispuesto a dejarlo todo por servirle a Dios? Yo creo que sería la mejor elección que podrías tener. Y él dejó su pasado, dejó todo por servirle a Dios. Número 2, dejó el rencor. Había un odio en su corazón, había un rencor en su corazón. Y esto también es algo bien común que hemos encontrado a lo largo del evangelismo. Hay personas que dicen, yo no puedo servirle a Dios porque tengo esto o aquello, o estas personas me hicieron esto y yo no quiero servirle a Dios por esto. Simón decidió dejar ese odio, ese rencor que había en su corazón para servirle a Dios. Decidió que el Señor tomara su corazón, lo transformara, lo cambiara y lo convirtiera en un hombre de bien. Y le enseñó que a través de lo que Dios estaba haciendo en él, Dios mismo le enseñó más adelante que él aprendería a perdonar a todas las personas que vinieran contra él. Incluso Jesucristo tuvo que perdonar a soldados romanos, tuvo que perdonar a personas que le hicieron mal como un buen ejemplo para cada uno de estos hombres de Dios. Así que yo creo que Simón fue un hombre que dejó el rencor, que dejó el enojo, que aprendió que el único que puede transformar, bendecir, cambiar y darte una vida tranquila se llama Jesucristo, definitivamente. Y podría terminar con esto diciéndote que fue un hombre de fe, porque al tomar la decisión que él tomó, fue una decisión de fe, de confianza, de seguridad, de decir yo creo en Dios no importando lo que venga. Así que, amado hermano, yo quiero decirte en esta hora de que Dios tiene un propósito grande contigo. No importa lo que haya pasado o lo que hayas hecho anteriormente en tu vida. No importa quién haya sido anteriormente en tu vida. Lo importante es que tú tomes la decisión de, así como este apóstol, decirle, Señor, yo estoy dispuesto a dejar todo mi pasado, estoy dispuesto a dejar todo lo que he hecho por servirte a ti. Y estoy dispuesto a que me uses, me transformes y me cambies. Porque nosotros lo vemos a través de cada uno de estos capítulos de la Biblia. No se menciona mucho acerca de él, pero sí se menciona que estaba con Jesucristo, con los apóstoles en momentos importantes. Y de último lo encontramos en el libro de Hechos. O sea que era un hombre de fe y un hombre de oración. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Y recuerda, Dios está contigo en cada momento de tu vida. Bendiciones.